Ahora saludamos a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Señor Rivera, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en las mañanas de Radio Nacional. ¿Qué hay? Buenos días. Vamos a empezar hablando de esa concentración de este miércoles en Barcelona. ¿Para qué cree que ha servido? Bueno, pues para apoyar a Lidia, esa mujer que por retirar lazos amarillos en el Parque de la Ciudadela le propiciaron una paliza delante de sus hijos, ¿no? Yo creo que en ningún caso en democracia, sea quien sea la víctima, y en este caso una mujer delante de sus hijos, apalizada por motivos ideológicos, pues obviamente los demócratas tenemos que estar allí, ¿no? Y creo que hay que decirlo bien claro. Uno puede discrepar ideológicamente, uno puede pensar distinto, pero lo que no puede hacer es ocupar los espacios públicos, intentar que todo el mundo piense igual y sobre todo actuar con violencia contra otros, ¿no? Por tanto, todo mi apoyo a Lidia y un abrazo desde aquí a ella, que se está recuperando de esa paliza, a su familia, que sé que lo ha pasado mal, y esa denuncia que ha dado frutos, porque ayer mismo detenían en este caso al agresor. Además de esa agresión denunciada por Lidia, usted le está poniendo nombre, ¿le consta alguna de ese mismo signo? ¿Alguna más? Bueno, la verdad es que, por suerte, y espero que sea así en democracia, lo de Lidia debería ser la excepción y no la regla, ¿no? El problema en Cataluña ya no es solo que haya empezado a haber agresiones o violencia. El problema en Cataluña es que se ha roto la convivencia. Cuando se dejan de hablar familiares y amigos, cuando se rompen grupos de amistad, incluso familias, lo hemos visto, lo hemos vivido los catalanes, pues se rompe la convivencia. Esto demuestra que Artur Mas, cuando decía que no iba a haber ningún problema con la convivencia, mentía. Puigdemont mentía cuando decía que no había ningún problema de convivencia, porque hoy en día incluso los separatistas asumen hoy ya que se ha roto la convivencia. Cuando quieres romper un país saltándote las leyes, imponiendo unas ideas a los demás, pues acaba rompiendo la convivencia. Y lo que está sucediendo, y lo hemos visto ayer también con los lazos amarillos y con la gente que se está hartando, es que hay una rebelión cívica también de muchos ciudadanos que dicen ya basta, ¿no? Es decir, todos los catalanes merecemos un respeto, todos los catalanes debemos disfrutar del espacio público sin símbolos ideológicos, no hay catalanes de primera y de segunda, y sobre todo el Estado, y especialmente el Gobierno de España, debe dejar de mirar a otro lado por ese pacto con Torra Puigdemont y no equivocarse de aliados. Yo creo que el constitucionalismo tiene que estar unido para defender esa neutralidad del espacio público, para defender la Constitución y el Estatut, y yo creo que Torra está fuera de ese ámbito. Torra está fuera del Estatut, fuera de la Constitución, y creo que el Gobierno de España debería requerir al Gobierno de Cataluña que vuelva a la Constitución y a la ley y sobre todo que respete a la mayoría de catalanes, que quiero recordar que la mayoría de catalanes no votaron por partidos separatistas, que ganó las elecciones Ciudadanos e Inés Arrimadas, y por tanto hay una mayoría de catalanes silenciada muchas veces o silenciosa, pero que hemos visto que cuando va a votar o incluso cuando hubo la manifestación del 8 de octubre del año pasado, pues son 1 millón de personas en la calle, ¿no? Está dando ya algunas de las pinceladas de esa tribuna que hoy leemos en El Mundo con esa carta abierta al presidente Pedro Sánchez, de la que luego más tarde vamos a tener ocasión de hablar, pero quiero también poner sobre la mesa la crispación que no viene solo de un lado, también parece que viene del otro. Esta madrugada, durante toda la noche, también en el informativo hemos estado contando que un cámara de Telemadrid ha resultado agredido por participantes en esa concentración de ayer. Ustedes ya han condenado esa agresión, señalan al posible autor como un radical infiltrado. Le quiero preguntar por las pruebas que tienen para lanzar esa acusación. Bueno, hay un vídeo, ¿no? Se ha visto un vídeo, creo que está en algún medio de comunicación ya, en el que hay un rifirrafe y hay una agresión, y nosotros lo hemos condenado porque los que defendemos la democracia, a diferencia de Torra, de Rufián, de Puigdemont, que se mofaban el otro día de Lidia, pues evidentemente la violencia para los demócratas es inaceptable, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, nosotros lo hemos condenado, nos hemos puesto en contacto personalmente con el equipo de Telemadrid, con el cámara, nos ha agradecido ese interés por nuestra parte, y sí, localizamos ayer un grupo que incluso amenazó a alguna persona de Ciudadanos, ¿no? Porque les dijimos que se marcharan, les invitamos a marcharse de esa concentración e incluso amenazaron a algún cargo público nuestro. Por lo tanto, eso demuestra que era absolutamente esto ajeno a la organización, pero en todo caso, creo que lo relevante en todo esto es que hay una mujer apalizada con una denuncia ante la policía de un señor que le dijo extranjera de mierda y vete de aquí y deja de quitar lazos, ¿no? Y por tanto, cuando alguien agrede a alguien por quitar lazos amarillos, tenemos un problema. Y el problema es que el Estado no está haciendo su labor. No deberían ser los ciudadanos por las noches, como está pasando en Cataluña, que se vayan a quitar lazos, o no debería
ser la ciudadanía quien tiene que hacer el trabajo, es el Estado. La propia Generalitat debería ser quien garantizara ese espacio. Hemos visto plazas enteras llenas de estacas amarillas. Hemos visto gente que no puede ir a la playa este verano porque les llenaban de estacas amarillas como si fueran cementerios ideológicos las playas de Cataluña. Hemos visto esteladas colgadas. Ayer mismo en Alella, pues mientras hablábamos, había una estelada del propio ayuntamiento que es un símbolo ideológico. Es como si hubiera una bandera de un partido político en vez de la bandera catalana o la bandera española, ¿no? Entonces, no se puede aceptar en democracia que se ocupe las instituciones. La televisión pública de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, ya hemos visto que se saltó también las reglas de juego y está denunciado por prevaricación el señor Torrent. Es decir, las instituciones, la calle, la televisión pública, es de todos. Todos los catalanes pagan impuestos y merecemos respeto. Y eso no deberían hacerlo, insisto, los ciudadanos, ni siquiera los cargos públicos, sino el gobierno. Y de momento Sánchez tiene un acuerdo con Torra y Puigdemont para ser presidente y eso hipoteca, no a Sánchez, sino a España, ¿no? Y por eso yo le pido al señor Sánchez en esa carta que rectifique, que estamos a tiempo, que no sea tarde, que no volvamos a ver lo que vimos el otoño pasado y desde luego hay indicios para pensar que este otoño va a ser complicado porque los separatistas ya han advertido que quieren atacar al Estado, lo ha dicho Torra. Por tanto, ante esas advertencias tan claras y estas evidencias, creo que Sánchez debe rectificar y los constitucionalistas sentarnos para ver cómo juntos aplicamos la Constitución en Cataluña. Señor Rivera, ¿cuánta gente fue a la movilización de ayer? Según el Ayuntamiento de Barcelona, 600 personas. Bueno, ha habido varios cálculos, creo que hablan de más de 1.000 personas, de 800, de 1.200, bueno, en fin, más de 1.000 personas en todo caso. Lo importante de ayer era lo simbólico, que era una concentración, no era una manifestación, una concentración de 5 minutos para la repulsa de mucha gente a la violencia y para defender también a esas personas, insisto, que de manera voluntaria, y lo hemos visto también en otros medios de comunicación, pues están haciendo algo atípico, porque en democracia, insisto, no es normal que los ciudadanos que deben estar para trabajar, cuidar de sus hijos, hacer vida normal, tengan que irse por las noches a quitar lazos amarillos que inundan sus calles, sus plazas, sus ayuntamientos, sus murallas. Es decir, no tiene sentido. El otro día veíamos imágenes de la muralla de Tarragona, ¿no? Un patrimonio mundial, un patrimonio protegido lleno de lazos amarillos y de plástico, ¿no? Es decir, creo que hay que respetar a los demás y yo desde luego creo que eso excluye a una parte de la sociedad y no puede ser. Y yo creo que eso a cualquiera que sea demócrata le ofende ver cómo alguien intenta apoderarse de lo que es de todos. Así que esa campaña son de todos, esa campaña de búsqueda de naturalidad en el espacio público es necesaria por la omisión del Estado, por la omisión de la Generalitat en primera instancia, por supuesto, pero luego también del Estado. Creo que la competencia exclusiva es del Estado, además, para garantizar la seguridad pública, con lo cual debería ser el Estado quien la garantizara. Y espero que no sea demasiado tarde, espero que lo hagan cuanto antes, porque esto no es normal, ¿no? Hoy Inés Arrimadas va a reclamar el amparo del Defensor del Pueblo para los catalanes indefensos ante lo que ustedes consideran arbitrariedad del presidente de la Generalitat. ¿Están realmente indefensos aquellos que no ponen lazos o los que los quitan? Hombre, están indefensos los que por quitar unos lazos que no son legales y que están ocupando el espacio público son identificados por la policía. Oiga, en primer lugar, lo que no es legal, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, es colgar esteladas o símbolos ideológicos en la calle. Hay una sentencia del mes de julio que debería ejecutar si no se ejecuta. Lo pongo de ejemplo ayer, delante de donde estábamos haciendo el canutazo de prensa, había una estelada colgada del ayuntamiento, en la oficina de turismo del ayuntamiento de Alella, y así está decenas y decenas de ayuntamientos donde no se cumplen las leyes, ¿no? Entonces, esa sentencia se tiene que cumplir. Torra no la está cumpliendo, sus alcaldes tampoco, y el Estado no hace nada para ejecutar esas sentencias. Insisto, hay identificación de Mossos d'Esquadra a ciudadanos que no han hecho nada malo. Y eso no es normal en democracia. De hecho, la Fiscalía está investigando a algunos Mossos d'Esquadra porque pueden haber recibido instrucciones de Torra o del Conseller de Interior para hacer eso. Torra dijo que había que ir contra los ciudadanos que retiraran lazos amarillos del espacio público. Lo dijo el presidente de la Generalitat. Por tanto, eso para mí genera una indefensión y arbitrariedades y tics autoritarios por parte de un gobierno que se pone por encima de las leyes y los catalanes no pueden estar en manos de Torra sin la protección de las instituciones. Por tanto, la Fiscalía está haciendo su trabajo, la Fiscalía está investigando algunos de esos casos arbitrarios, los jueces han hecho su trabajo, ahí vemos al juez Llarena la que le está cayendo y lo que está aguantando el separatismo simplemente por instruir un caso y llevar adelante la defensa de la ley. El Defensor del Pueblo nos va a recibir hoy y espero que también haga su trabajo, porque es el Defensor del Pueblo de todos los españoles, también de los catalanes, y finalmente espero que el Gobierno también haga su trabajo, que de momento es el único que no está en el lugar donde se espera, ¿no? Está a tiempo de rectificar, pero sí, las instituciones del Estado deben defender al Estado. Cuando alguien ataca al señor Llarena, o cuando alguien ataca o identifica a una persona que no ha hecho nada de manera inocente, o cuando alguien utiliza una policía
para intentar convertirla en una policía política, pues estamos pisando una línea roja peligrosa, ¿no? Por tanto, el defensor del pueblo, si para algo nació y para algo existe como figura, es precisamente para pedirle al poder público que no cometa arbitrariedades contra algunos ciudadanos, ¿no? ¿Van a seguir retirando lazos usted y la señora Arrimadas? Bueno, nosotros ayer hicimos algo lógicamente necesario, yo creo, y simbólico, por lo que le pasó a Lidia. Evidentemente hay muchos ciudadanos retirando lazos porque están muy hartos, pero yo creo insistir en la anomalía, en la excepción. No es normal, o sea, si es noticia es porque no es normal, porque no es normal que te llenen tus casas, hemos visto pintadas también, incluso en coches privados, en puertas, hemos visto cómo señalan. Recuerdo la imagen esta dramática, ¿no? Que es muy dolorosa y que recuerda a escenas pasadas de este país, ¿no? Cuando el señor Llarena le apareció pintada toda su casa delante y cómo identificaron a su mujer para significarle señalarla, o le hicieron un escrache cuando cenaba en un restaurante, ¿no? Entonces, jueces, fiscales, concejales, periodistas, muchísima gente durante este procés, el proceso separatista, han sufrido señalamientos. Yo debo decir que en mi familia y en muchos otros casos también lo hemos vivido, y es muy desagradable. Y yo como español lo que quiero es que el Estado me proteja mi libertad y que me deje a mí, igual que cualquier otro ciudadano, que nos respetemos. Yo a los independentistas respeto su ideología aunque no la comparta, y voy a hacer todo lo posible para que España no se liquide, para que siga siendo un país unido, pero respeto que alguien piense distinto. Ahora, lo que no voy a tolerar es que invadan espacios públicos o que intenten coartar las libertades, ¿no? Y eso, insisto, un Estado serio y democrático tiene que actuar, ¿no? ¿Le conviene de alguna manera a su formación, a Ciudadanos, electoralmente quizá, erigirse en defensor de esos catalanes que no ponen lazos? Hombre, me parecería muy heavy, por no decir otra palabra, que a los que estamos sufriendo todo esto en primera persona, como dijo el señor Sánchez de manera irresponsable y creo que poco digna de un presidente, que se vive muy cómodo en Cataluña, dijo, lo que los constitucionalistas, ustedes viven muy cómodos en la confrontación. Bueno, yo le invito al señor Sánchez, de cualquiera que piense así, que se pase 24 o 48 horas con alguno de los constitucionalistas en Cataluña, que escuche a los fiscales y a los jueces lo que sufren, lo que viven, a algunos concejales en algunos pueblos. En fin, me parece una frivolidad tremenda culpabilizar a las víctimas de este tipo de acoso. O sea, yo es que me parece que no existe la equidistancia. O somos demócratas o no lo somos. O respetas la libertad, al otro no la respetas. O quieres espacios públicos neutrales o los quieres ocupados. Entonces yo creo que esa equidistancia no existe, y desde luego a mí, yo firmaría mañana, pero mañana, como catalán que soy y constitucionalista, que se acabara el procés, y me da igual si tienen más o menos escaños o más o menos concejales. Esto es absurdo. De hecho, estamos en política y nació Ciutadans de Cataluña en su día, la plataforma civil que dio nacimiento a Ciudadanos, nació precisamente por alguna manera omisión o por la pérdida de confianza en los partidos tradicionales en la defensa de esos valores en Cataluña. Por tanto, creo que la gente que está hoy o esta noche quitando lazos, o la gente que está harta de que le señalen por pensar distinto, o la gente que quiere ver a un presidente de la Generalitat que le respete a todos, no creo que estén pensando ni en escaños, ni en elecciones, ni desde luego le aseguro que yo tampoco. Creo que merece un respeto toda esa gente que en el lugar más difícil, en el momento más difícil, están dando la cara por España y por las instituciones españolas. A veces es muy fácil defender a España desde una institución a nivel nacional, desde una tribuna, desde un micrófono, pero lo difícil, lo que tiene mérito es estar ayer, como mis compañeros, en Alella, increpados. Algunos decían, iros de aquí, iros a Madrid, y se lo decían a gente nacida en esa población, es decir, considerando extranjeros a catalanes, ¿no? Es decir, y esto lo estamos viviendo, y el mérito no es ir a lo que hicimos Inés y yo ayer, a ayudar a nuestros compañeros en Alella. El mérito es vivir ahí cada día. El mérito es sufrir el señalamiento. Ayer me escribían algunos compañeros de lo que viven en esas poblaciones, e insisto, en todos los lugares de Cataluña, ¿no? Así que yo quiero romper una lanza en favor de todos esos catalanes, esa Cataluña moderada, sensata, silenciosa, pero que quiere que el Estado le defienda, ¿no? No sé si ha tenido oportunidad de ver la portada de la ABC. Llevan que el conseller de Interior ordenó no retirar la pancarta contra el rey. Los Mossos iban a descolgarla. Todo esto en el marco de los homenajes a las víctimas de los atentados del 17A. Como decía, los Mossos iban a descolgarla cuando Buch llamó al jefe del operativo para impedirlo. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, pues esto demuestra, como muchas otras cosas, que tenemos a un gobierno de la Generalitat que se supone que representa al Estado, según la Constitución, trabajando cada día para liquidar al Estado. Y esto ya no es una opinión, esta información lo demuestra, pero es que Torra lo ha dicho, es que ya no es una invención ni una especulación. Torra dijo, hay que atacar al Estado. Y Torra dijo, hay que volver a declarar la independencia. Y el señor
Buch lo que hace en definitiva es cumplir las órdenes de Torra y Puigdemont. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a volver a mirar hacia otro lado, como se está haciendo desde el Gobierno de España? ¿Vamos a pensar que no pasa nada otra vez o vamos a tomar nota del golpe de Estado que se dio el otoño pasado? Es que hay un proceso todavía por cerrar separatista. Yo, hasta que Torra no acate el Estatut de Cataluña y la Constitución, creo que no podemos asegurarnos de que eso es así. Y por eso le pido al Gobierno, porque solo el Gobierno lo puede hacer, que le haga el requerimiento del 155 a Torra, diciéndole, señor Torra, ¿va a cumplir usted y acatar el Estatut de Cataluña y la Constitución? ¿Lo va a hacer cumplir, sí o no? Si el señor Torra contesta sí, lo vamos a acatar y volvemos a la democracia, entonces definamos cuáles son los espacios de diálogo democrático. Respeto a las instituciones, respeto al espacio público, respeto a las leyes, pero si Torra contesta no, y no pienso acatar y quiero liquidar el Estado, entonces los constitucionalistas juntos debemos sentarnos para aplicar la Constitución y hacer política. Entonces, creo que todo este tiempo que perdamos por motivos políticos, por el interés del señor Sánchez en seguir unos días en la Moncloa, por no querer abordar los problemas a tiempo, creo que es peor para España. Así que yo vaticino que tarde o temprano este gobierno va a tener que rectificar, porque no le va a quedar otra, porque los separatistas no van a parar hasta conseguir liquidar este país, y creo que es mucho mejor que nos demos cuenta a tiempo, que nos sentemos juntos, que lo hagamos de la mano. A mí, cuando el señor Iceta, por ejemplo, del Partido Socialista, hace equidistancia y dice que es lo mismo un comando separatista violento que en esas Rimadas y Ciudadanos, a mí me produce vergüenza ajena. Vergüenza ajena me produce esa afirmación de un señor que a sus sedes, como a nuestras sedes, y a sus concejales, como a los nuestros, les señalan por ser constitucionalistas o por defender la unión de España, ¿no? Y no vale la equidistancia que está manteniendo el Partido Socialista en Cataluña entre los que han dado un golpe a la democracia y los que hemos defendido la democracia. Entonces, a mí me parece, de verdad, que el Partido Socialista en Cataluña ha contaminado de alguna manera lo que debería ser la posición del Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional, que creo que hay gente que piensa muy parecido a lo que estamos hablando en estos momentos, pero en cambio el PSC y Sánchez han tomado un camino distinto. Sánchez para ser presidente unos meses y el PSC porque es lo que ha defendido siempre, ¿no? Entonces, esa especie de contaminación política, ¿no? de un partido cuasi nacionalista como el PSC en la dinámica del gobierno de España. La señora Batet, por ejemplo, es la que lleva la política territorial, creo que es el ejemplo claro de cómo el PSC domina esa posición, pues ha hecho que el PSOE abandone el bloque constitucionalista. Y creo que no es bueno para España, más allá de disputas políticas, sería bueno que estuviéramos juntos y por eso le pido en esa carta a Sánchez que vuelva al consenso y que vuelva al bloque constitucionalista. ¿Qué es lo más grave de según su opinión, de ese intento de reconstruir relaciones entre el Gobierno y la Generalitat? De todo eso que cita en la carta, hace un recorrido desde el año pasado hasta este momento. Bueno, el incumplimiento de sentencias judiciales es grave, ¿no? Que haya sentencias judiciales, ya sea en el ámbito del bilingüismo, ya sea en el ámbito del cumplimiento de la ley de símbolos o que no hayan símbolos políticos en la calle. Eso para mí es grave porque cuando un gobierno desacata las sentencias y dice que no las piensa cumplir es grave. Pero además hemos visto, por ejemplo, como en política exterior, Torra ha sacado pecho de volver a abrir las embajadas. Hay casi 80 cargos de Puigdemont que han vuelto a cobrar un dinero público después del golpe a la democracia. Tenemos personas fugadas de la justicia cobrando 70, 80.000 euros del Estado. ¿Cómo puede ser? ¿Usted se imagina que Estados Unidos o Francia o Alemania les dan un golpe de Estado y al año siguiente esas personas están cobrando del Estado? Hombre, es que es insólito. Esto está pasando y el gobierno no hace nada. Pero el gobierno no hace nada por un motivo, insisto. Es que Sánchez le debe su presidencia a Torra, a Puigdemont, a Rufián, al PNV, a Bildu, a Iglesias, y eso condiciona todo, porque no es libre un gobierno de confrontar, desde luego, política, intelectual y socialmente al nacionalismo cuando necesita sus escaños para todo, para cualquier ley, ¿no? Entonces yo creo que esa es la anomalía, y yo me comprometo que si algún día tengo que liderar un proyecto de España, un gobierno, llegaré a acuerdos con los constitucionalistas, pero nunca con los nacionalistas y los populistas, porque uno no puede gobernar España con quien quiere liquidar España, es de sentido común, porque el objetivo es distinto. Tú quieres gobernar tu país, lo harás bien, mal o regular, pero quieres que España sea un país unido, un país europeo, un país moderno, y otros quieren liquidar tu país. Entonces, por una cuestión como el agua y el aceite, es decir, son incompatibles los que quieren liquidar un país con los que quieren lo mejor para ese país. Por eso creo que hay que rectificar. He puesto el ejemplo de las embajadas, he puesto el ejemplo de las sentencias, pero también la policía autonómica. El anterior director de la policía y también el anterior jefe de los Mossos d'Esquadra está procesado por rebelión.
Es muy grave en una democracia que eso pase, porque las policías autonómicas o del Estado, da igual, todas son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los Mossos d'Esquadra están recibiendo instrucciones de ese conseller que dijo que no retiraran esa pancarta o que ha dicho que identifiquen a los que retiran lazos. Bueno, yo quiero sentirme protegido por los Mossos d'Esquadra y confío que los Mossos d'Esquadra sean y sigan siendo una fuerza y un cuerpo de seguridad del Estado. No pueden ser una especie de guardia pretoriana de Torra. Por eso quiero que el Estado actúe y que garantice que los Mossos están al servicio de la democracia, del Estado de Derecho y de la Constitución. Este tipo de cosas a mí me parecen graves y eso es lo que estos meses de tregua, digamos así, estos meses de intento de apaciguamiento por parte de Sánchez, estos meses de pacto entre Torra y Sánchez, creo que está propiciando que se vuelvan a utilizar esos instrumentos. Y finalmente, el dinero. Había un control sobre las cuentas de la Generalitat que se levantó y ahora la Generalitat está volviendo a disponer libremente de todo el dinero público, además de estar endeudada con 70.000 millones de euros y rescatada por el Estado. Vuelven a gastar dinero en propaganda separatista, en financiar y subvencionar medios de comunicación independentistas, en definitiva, en seguir con el procés, ¿no? Por lo tanto, todo eso a mí me parece que hace incompatible un pacto entre quien quiere gobernar España y quien quiere liquidar España. Vamos con más cuestiones, a ver si podemos hablar de otros asuntos al margen de Cataluña. Hablamos del reto migratorio. ¿Qué políticas del Gobierno en lo relativo a esta cuestión le gustan más al presidente de Ciudadanos? ¿Las que tenían que ver con el Aquarius o las de las devoluciones y arrestos en Ceuta? Pues mire, la inmigración es un fenómeno, en primer lugar, no es una cosa buena o mala, es un fenómeno que tiene una cara buena y una cara mala. La cara buena, sin duda, es la inmigración legal, la inmigración ordenada, la inmigración regular, que llega a un país, que viene a trabajar, que ayuda a contribuir a pagar las pensiones, que se integra en un país. Eso es lo que hacen los países prósperos, tener inmigración legal y ordenada y, por tanto, saber qué profesionales vienen a tu país, cómo lo hacen. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Canadá. Si yo me tuviera que alinear con una política migratoria de un país internacional, a mí me gusta Canadá. ¿Por qué? Porque hay un sistema de puntos en el que tú llegas a un país, se propicia incluso de determinados sectores sociales, económicos, países con la especial relación. Eso es para la inmigración legal. Y creo que España es un país próspero y tenemos que saber que para pagar las pensiones del futuro, como ya ha pasado y pasará en un futuro, vendrán personas a trabajar a este país de otra nacionalidad y eso es bueno. Ahora bien, la inmigración ilegal, las mafias organizadas, los que asaltan la valla, los que agreden a guardias civiles, eso no lo podemos permitir, pero ni España ni ningún país de la Unión Europea. Y Europa nos tiene que ayudar, porque España está defendiendo en definitiva la legalidad también europea, ¿no? Y eso es lo que yo creo que el Gobierno se equivocó y no pasa nada en la vida, oye, se tiene que rectificar y el Gobierno se equivocó, yo creo, simplemente yendo una posición, digamos, de imagen y no una posición de fondo. Cuando todas las mafias internacionales de inmigración ilegal, de trata de personas en el Estrecho y en otras partes del Mediterráneo, cuando ven que un gobierno puede tener una brecha para poder aprovechar, pues lo hacen. Y las mafias pues han determinado que España este año pues sea uno de los lugares por los que van a operar esas mafias ilegales y van a atacar, por ejemplo, la valla de Ceuta, como hemos visto. Y desde luego no ayuda vender lo del Aquarius como un gran logro. Desde luego que la parte humanitaria, yo creo que en España somos un país todos bastante solidarios comparado con otros países y es intachable en ese punto de vista y todos tenemos esa parte humana en la que somos un país que hemos acogido a 5 millones de inmigrantes en la última década y no ha habido problemas, con lo cual en eso somos impecables. Pero hay que saber que las mafias están atentas. Por eso yo lo único que le reprocho a Sánchez es que utilice este tipo de cosas como una cuestión puramente estética y no vaya al fondo del asunto. Si el Gobierno quiere contar con Ciudadanos y con el resto de la Cámara para hacer una política de Estado en inmigración, cuenta con nosotros. Lo que no vamos a participar es de esta idea de criminalizar a toda la oposición democrática, criminalizar a sus propios compañeros. Yo he escuchado a compañeros socialistas pedirle al señor Sánchez que cambie, que actúe en Andalucía, por ejemplo. Es muy fácil decir desde el Falcon o desde el helicóptero que está muy bien lo del Aquarius, pero luego tienes que ir a las playas de Almería, tienes que ir a Ceuta y ver lo que te explica la Guardia Civil, tienes que ir a Melilla y escucharles, tienes que ver lo que está pasando en Cádiz o en Canarias, y a mí lo que me preocupa es esa política de cara a la galería sin política de fondo. Así que yo espero que el Gobierno rectifique ese tipo de actuaciones. Creo que Europa tiene que ayudarnos, hay que pelearlo en los consejos europeos y pedir ayuda y recursos, porque, también le digo una cosa, los ciudadanos que viven en Ceuta y Melilla no son ciudadanos de segunda, ni los que viven en Andalucía, son europeos de primera, y a veces también desde Bruselas pues nos intentan dar lecciones de cómo hacer las cosas, pero se ven las cosas desde mucha distancia, ¿no? Y creo que cuando yo estuve en Ceuta con la Guardia Civil, la policía explicándonos las dificultades que tenían y desde luego
Hay que escuchar más a la Guardia Civil, a la policía, a la gente que está en esas partes de las fronteras europeas y quizá decirles a Bruselas, y en este caso al Gobierno de España, que actúen de la mano y que no hagan demagogia y que no intenten criminalizar a quien pide ayuda, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero no quiero perder la ocasión de hablar con usted y preguntarle por la maternidad subrogada. Sabe que hay varias familias en Ucrania que no pueden regresar a nuestro país por una cuestión que, bueno, se está intentando dilucidar. ¿Tienen previsto en Ciudadanos apoyarles de alguna manera? Bueno, la verdad es que, en primer lugar, bueno, por todo el apoyo del mundo, nos hemos puesto en contacto también con alguna de esas familias. Creo que España y el Gobierno tiene que ayudar a esas familias en el extranjero que están sufriendo una situación muy complicada, por lo que sé. Pero además de eso, el problema de fondo es que esas familias se van a Ucrania para intentar ser padres o madres, para tener una familia, porque en España hay una hipocresía política. Estamos, de alguna manera, viviendo lo que ya se vivió en los años 70, ¿no? Es decir, que la gente tenía que ir a abortar a otros países y había muchos españoles que tenían que hacerlo porque en España no se permitía, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser un país moderno, progresista, abierto, abordar los problemas reales, y si la gestación subrogada es una vía, un método para ser padre o madre, y está aprobado en Canadá, y está aprobado en Portugal, y está aprobado en Estados Unidos, está aprobado hasta en 14 países modernos avanzados, España, que ha liderado una ley del aborto por plazos equiparable a cualquier país de Europa, España, que ha liderado el matrimonio entre parejas de diferente sexo, ¿por qué España no va a legalizar, a regular lo que tiene que ser la gestación subrogada? Yo estoy a favor, Ciudadanos ha presentado una ley, espero que se vea antes de final de año. Yo creo que puedo anunciar aquí que antes de finales de año debatiremos y se verá si se aprueba o no esa regulación, y le pido al resto de partidos que no seamos hipócritas, que nos quitemos los prejuicios morales, los prejuicios políticos, los prejuicios ideológicos e intentemos regular un tema delicado, sensible, con tutela judicial, altruista, garantista, para que nadie pueda abusar de una situación de esa naturaleza. Pero yo invito a cualquiera que tenga dudas sobre esto a que escuche a muchas madres que no han podido ser madre por problemas de salud, a parejas homosexuales que no reciben adopciones en el extranjero porque son perseguidos por ser homosexuales, y que lo vean de primera mano y les cambiará seguramente su percepción. Señor Rivera, por último, recomiéndonos algún título que haya leído este verano. Nos quedan unos segundos. Bueno, un libro muy al uso de lo que estamos hablando en primera parte, de Sabater, por ejemplo, que es un referente filosófico e intelectual de este país, de sus artículos, una compilación de artículos contra el separatismo, defendiendo la ciudadanía y el concepto cívico de España. Contra el separatismo podría ser un buen título, ligerito, ameno, y que recopila todos los artículos de Fernando Sabater. Muchísimas gracias, Albert Rivera, por haber estado hoy con nosotros. Gracias, buenos días.